Bienvenidos a Desterrados, un programa dedicado a la migración y a la democracia. Y hoy tenemos de invitada a Natacha Rojas, que es la directora adjunta de Amnistía Internacional de Venezuela para Colombia. Natacha, bienvenida a Desterrados, un programa en donde millones de migrantes lo ven a través de EBTV Miami y a través de 7 países en señal abierta. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y estar aquí en este programa. No, el gusto es todo mío, siempre será un placer y un honor estar en espacios tan importantes para hablarle a toda la población venezolana que está enfrentando un día a día fuera del país. Natacha, quisiera empezar con algo muy básico, ¿no? ¿De qué se encarga Amnistía? Bueno, Amnistía es un movimiento global que se sostiene con la ayuda, con el trabajo, con los recursos de más de 10 millones de personas voluntarias. Amnistía Internacional nace con una idea inicial hace ya varias décadas en temas basados en la libertad de unas personas que estaban detenidas por su trabajo, por pensar, por defender derechos. Poco a poco, Amnistía se ha ido extendiendo hacia otros temas de preocupación en el mundo y particularmente nuestro trabajo de Amnistía Venezuela en Colombia está enfocado precisamente en la garantía de los derechos de la población migrante venezolana. Ustedes, estas oficinas de Amnistía Internacional están en toda la región. En Venezuela hay oficinas de Amnistía Internacional. Ustedes en Colombia hacen coordinación con la oficina de Venezuela. ¿Cómo es esa sinergia entre ustedes? Bueno, Amnistía tiene un secretariado internacional que es como nuestra oficina, digamos, para que la gente lo entienda un poco mejor, cuando hablamos de las empresas, que hay como una casa matriz, ¿no? Es como el equivalente a ese tipo de organizaciones. Además, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental de tipo internacional. Y eso es importante a veces que la gente lo entienda, porque como que hay una confusión de qué es Amnistía y nosotros no tenemos ningún tipo de relación con gobiernos. No nos sostenemos a partir de gobiernos. Entonces tenemos una oficina que es como nuestra especie de casa matriz, que está en Londres, y hay una oficina que tenemos a nivel regional que responde a esas dinámicas y a esos retos de la región completa, que está en México, y tenemos nuestra sección en Venezuela. Hay varios países de la región que tienen sus propias secciones, hay otros que no, por sus propias dinámicas y, digamos, la propia naturaleza y los intereses de la sociedad civil. ¿Y cómo trabajamos este equipo de Colombia? Nosotros somos parte de Amnistía Internacional Venezuela, trabajamos de la mano y de coordinación muy estrecha con nuestra oficina, que es esta oficina que está en Caracas y que se ha encargado históricamente desde hace muchos años de la situación en Venezuela de derechos humanos. Amnistía Internacional hace parte de lo que a veces muchos periodistas, muchos de nosotros, catalogamos como comunidad internacional, ¿no? Porque cuando se habla de la comunidad internacional, como que Amnistía entra allí. ¿Ustedes pertenecen a esa comunidad internacional en el apoyo a los migrantes, en el apoyo a los venezolanos, o es una ONG que tiene sus sucursales en la región y no coordina tanto con la comunidad internacional? Bueno, precisamente eso es un tema que siempre hay como que aclarar o trabajar, y es que este ejercicio de las organizaciones no gubernamentales, lo primero es precisar que somos parte de la sociedad civil, o sea, somos una organización de la sociedad civil construida por la sociedad civil. Es decir, estamos al lado de ese ejercicio de las diferentes organizaciones, fundaciones, movimientos que crea la ciudadanía. Pero la particularidad que tiene Amnistía Internacional junto con otras organizaciones en el mundo es que es de tipo internacional. ¿Esto qué hace? Que tengamos una capacidad y un trabajo gracias a todo el equipo, tanto staff como especialmente el trabajo de los activistas que hay en el mundo, de incidencia. ¿Qué es esto? De poder trabajar, llevar documentos, llevar casos, llevar testimonios de todo lo que se hace en organismos internacionales y también con gobiernos. Cuando digo con gobiernos, lo decía hace un momento, no quiere decir que recibamos recursos de gobierno, sino que hacemos este ejercicio de incidencia, de llevar información, de exigir a los estados el cumplimiento de sus obligaciones. Y cuando hablamos de la comunidad internacional, la Amnistía hace un trabajo de incidencia también en estos sistemas, como por ejemplo el sistema de Naciones Unidas.
de llevar información, de llevar casos, de promover el uso de los mecanismos que tenemos a la mano para exigir a los gobiernos el cumplimiento. Entonces estamos ahí como en un intermedio de trabajo, de apoyar a organizaciones mucho más pequeñas y llevar ese camino del diálogo, de acompañarles, porque no nos queremos de ninguna manera apropiar de ningún discurso de ninguna organización ni de su trabajo, sino acompañar e impulsar ese trabajo de diálogo precisamente con esa institucionalidad de la comunidad internacional. ¿Qué tipo de caso que tú recuerdes son bandera de Amnistía Internacional? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay casos de todo tipo, Natacha, es decir, desde violaciones de derechos humanos hasta casos muy particulares de migrantes en donde se les vulneran sus derechos, o hasta xenofobia en países, o hasta de alimentación, niños, niñas, adolescentes, madres solteras. Es decir, ¿cuáles son los casos que Amnistía Internacional tiene como bandera o que tú recuerdes que sean unos casos muy emblemáticos? Bueno, hay un tema que es primario en el trabajo de amnistía a nivel global y son las personas detenidas por pensar y por defender derechos. Y esto se le conoce en amnistía como presos de conciencia. Esto es un ejercicio que se hace, como acabo de mencionar, a nivel global, se hace en el mundo, lo hace Amnistía. De hecho, muy pronto para final de año abrimos un ejercicio muy bonito pero muy duro que es la Maratón de Cartas, que es donde las personas hacen y recolectan información, uno para exigir a los gobiernos la libertad de estas personas que no deben estar detenidas y también para enviar mensajes de alguna forma a las personas que están detenidas por pensar y por exigir derechos. Y específicamente en el caso de Venezuela es una de nuestras grandes banderas y del trabajo que realizamos. Eso por un lado. Y por el otro, nuestra labor específica de Amnistía Internacional Venezuela y nuestro ejercicio desde Colombia ya tiene que ver con un trabajo más de derechos colectivos de toda la comunidad migrante venezolana, de exigirle a los estados el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, además de que hay otro trabajo adicional, trabajamos con derechos sexuales y reproductivos, trabajamos con temas de libertad de expresión. Quisiera particularmente resaltar estas dos áreas que trabajamos con muchísima fuerza. Yo no quisiera hablar de casos muy particulares, pero sí me llama la atención porque en Venezuela durante los últimos 20-25 años hemos tenido unos casos muy emblemáticos de presos de conciencia, en donde Amnistía Internacional ha elevado esos casos a instancias internacionales y los ha puesto en la palestra. Casos como el de Leopoldo López en su momento, que fue declarado preso de conciencia, o casos como en este preciso momento Freddy Superlano, o casos como el de Roland Carreño, que sus familiares no saben a dónde acudir. En este tipo de casos, ¿qué tendría que hacer un familiar para que Amnistía Internacional tome ese caso como un preso de conciencia? ¿Ellos tienen que documentar ese caso o ustedes actúan de oficio dependiendo de lo que aparezca en redes sociales? Bueno, esto es un ejercicio que se trabaja, diría yo, que en doble vía. Por ejemplo, uno de los casos que seguimos visibilizando en este momento es el caso de Rocío San Miguel. El proceso de documentación lo hace Amnistía. Hay un informe que les invitaría a conocer, que fue un informe que lanzamos en julio sobre desapariciones forzadas en el caso venezolano. Allí se registran un número específico de personas desaparecidas que han sido detenidas, que como bien mencionado, sus familiares no saben dónde están, no se les da información. Varios de estas personas son venezolanas, otras son extranjeras, y lo que tratamos aquí es precisamente de visibilizar a través de casos un conjunto de personas que hay detrás. Entonces, a veces es un poco complicado porque ese proceso como de documentar, de llevar los casos, de poder hacer visible, también pasa por un tema de consentimiento de las personas. Veo muchos casos cuando trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, a veces queremos hacer más y podemos causar daños en el ejercicio. Tenemos que tener consentimiento de los familiares, de poder visibilizar los casos que tomamos, de poder documentar, de poder revisar esta información. Entonces es un trabajo, como decía, de doble vía. Y en este informe que mencionaba, si bien tenemos unos casos específicos que visibilizamos, no quiere decir que negamos la existencia
de las otras casi 800 personas que hay detenidas en Venezuela y las casi más de 40 personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Tomamos estos casos como casos de ejemplo frente a muchos otros que ocurren en el contexto venezolano. ¿Ustedes han tenido receptividad de gobiernos en donde esos casos no sean de gobierno? Te voy a poner un ejemplo. Ustedes, la oficina se encuentra en Colombia, hay casos de Venezuela, el gobierno colombiano, vamos a decir, el capítulo Colombia han tenido acercamientos en donde el gobierno colombiano ha mostrado su preocupación, han intentado a través de la diplomacia intentar acercarse, verificar las garantías procesales de algún detenido en Venezuela. ¿Han tenido como ese tipo de coordinación o no? Sí, creo que la pregunta y el comentario que haces es sumamente importante porque precisamente es una de las formas en las que trabajamos y buscamos hacer incidencia. Vuelvo otra vez al ejemplo del informe. Este informe lo lanzamos el 15 de julio, hacemos la presentación y eso no se queda allí. El ejercicio que va a acompañar este informe es que a través de todas las secciones que haya en el mundo, porque aquí teníamos casos de diferentes partes del mundo, no solamente de la región, cada sección hiciera ese proceso de incidencia y de trabajo con sus gobiernos. En este caso, este equipo que está en Colombia, que es de Amnistía Internacional Venezuela, y un equipo de la oficina regional que se encuentra en México, hemos hecho este ejercicio de tocar la puerta, de enviar la información al gobierno colombiano. Por supuesto que no es un ejercicio fácil. Esto pasa, como bien mencionabas, por estas relaciones binacionales que pasan por una cantidad de intereses adicionales, pero hay respuestas de los gobiernos donde agradecen uno que se les acompañe en el proceso de generar información, de documentar y de insistir. Por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil siempre vamos a querer elevar los estándares de respuesta y de presión de los estados. Yo siempre digo, para las organizaciones de la sociedad civil nunca nada va a ser suficiente porque para nosotros lo que es entender la dignidad de las personas es un compendio muy grande y muy complejo. Seguimos insistiendo, seguimos trabajando, pero hemos recibido respuesta de algunos gobiernos y seguimos trabajando en insistir particularmente en el gobierno colombiano con sus ciudadanos que están detenidos en Venezuela y que varios de ellos han sido víctimas de desaparición forzada. Esas desapariciones forzadas, vamos a decir, esos casos, no solo la coordinación es con los gobiernos, ustedes como sociedad civil coordinan también con otros grupos de la sociedad civil. ¿Cómo es esa sinergia? Es decir, ¿hay apoyo? ¿Hay ONGs que hacen un trabajo con ustedes, los ayudan a recopilar datos, información, voluntariado? ¿Cómo es esa sinergia con la sociedad civil? Bueno, por un lado, como lo que acabas de mencionar, ese trabajo con las organizaciones de la sociedad civil es sumamente importante. Ninguna organización podría hacer este trabajo sola, y mucho menos en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Si no hacemos trabajo colaborativo en este ejercicio, es muy difícil remar en soledad lo que se está haciendo. Entonces, sí hacemos procesos, hacemos integración con las organizaciones. Por supuesto, Amnistía tiene sus propias dinámicas para documentar, sus propias metodologías. Hay cosas que sí, producto de la rigurosidad que merecen, Amnistía tiene como sus propios protocolos, pero sí hacemos ejercicios como de coordinación con otras organizaciones. Y de hecho, eso también es el ejercicio que estamos haciendo en Colombia, Amnistía Internacional. Hay una expresión que yo utilizaba en un evento que tuvimos hace poco que yo sé que causa un poco de rechazo por los traumas que ello representa, pero yo sí creo que hay una sociedad civil en el exilio venezolano. Y es momento como de decirlo, enfrentarlo y asumir que así estamos y trabajar en ello. Entonces también estamos haciendo este ejercicio desde Colombia, tratar de coordinar esa sociedad civil en el exilio para ver cómo podemos como rearmarnos como trabajábamos en Venezuela. Y por otro lado, trabajamos fuertemente con el activismo. ¿Qué es esto? Personas voluntarias. Tenemos como, digámoslo así, diferentes niveles, desde personas simpatizantes que firman nuestras peticiones, hasta personas que se involucran en las actividades que hacemos en la calle, de movilización, de generación de sensibilidad,
también hacemos esa conexión con las personas activistas para que participen de nuestras actividades y se unan, como por ejemplo nuestra campaña de basta de abuso amigante. Buscamos que las personas activistas y que personas de la ciudadanía se unan a ese tipo de ejercicios. Me llama la atención una frase que dijiste, que es sociedad civil en el exilio. Y es importante que lo tengamos en mente, porque ya somos más de 8 millones de venezolanos que estamos afuera. Y a veces pareciera que los que estamos afuera solo estamos luchando por sobrevivir. Y hay una gran cantidad de personas que nos estamos organizando en ONGs, en fundaciones, en cooperativas, para alzar la voz por nuestros derechos y para ayudar a nuestros hermanos que se encuentran dentro de Venezuela y ayudarlos también en su proceso migratorio. Entonces, cuando tú dices eso, yo caigo en cuenta de que el venezolano nunca ha dejado de luchar y que más bien buscamos espacios para poder seguir luchando y alzando nuestra voz. Y Amnistía Internacional ha demostrado que siempre ha tenido los brazos abiertos, porque la articulación en el exterior no ha sido nada fácil. De hecho, no quiero entrar en los temas de los Estados Unidos, pero fíjate que el tema de Estados Unidos ha sido un tema tan complejo en los últimos años, desde que llegó el presidente Trump, que muchos venezolanos que estaban organizados como sociedad civil, bueno, han sido deportados, han tenido que salir. Entonces, ¿cómo Amnistía Internacional sirve como un paraguas para cubrirlos a todos? Sí, bueno, algo que siempre intentamos precisar, porque no queremos ser invasivos y lo que decía hace un momento, no, de ninguna manera nos queremos apropiar ni de las narrativas ni del trabajo que hacen las organizaciones, pero sí queremos, como bien acabas de decir, ser como esa organización además confiable que puede invitar a la ciudadanía a reunirse. Entonces el ejercicio que venimos haciendo precisamente es primero saber quiénes somos, quiénes estamos fuera. Lo segundo, hacer espacios de diálogo seguros, siempre insistimos mucho en ello. Espacios donde a veces la gente que trabaja en esto necesita desahogarse un poco, ¿no? Como bien mencionaba, sin entrar en detalle en lo que está sucediendo en muchos de los países, a veces necesitamos lugares de escucha, porque asumimos que las personas que trabajan en la defensa de derechos humanos, quienes trabajan desde el periodismo, son personas que simplemente se levantan todos los días a escuchar una cantidad de testimonios sin entender que también debemos procesar muchas cosas en esto. Y como decía, yo creo que el primer paso de esta sociedad civil en el exilio es aceptar nuestras circunstancias, que no son malas ni buenas, simplemente debemos aprovecharlas en este ejercicio, reconocer que en cada lugar que llegamos, por supuesto, hay limitaciones, pero cómo podemos trabajar en ellas. Y es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo también, por ejemplo, unas mesas técnicas donde, de acuerdo a la especificidad de cada organización, les invitamos a dialogar y a conocer qué temas se están trabajando, cuáles son sus dificultades y algo que hemos hecho muy interesante y que nos ha funcionado muy bien específicamente en Bogotá, hemos trabajado muy bien con las autoridades locales. Entonces también tratamos de hacer como ese ejercicio, como reconstruirnos en este momento y en esta etapa tan difícil que nos ha tocado y construir agendas comunes, que no quiere decir que todas las organizaciones tengamos los mismos objetivos, pero sí podemos fijar como un marco de acción que nos ayude. Y también a conocernos, saber que estamos allí, saber que hay una organización amiga y hermana que puede responder a ciertas necesidades y que también la gente en Venezuela sepa que estamos aquí. Yo creo que eso es importante. Eso es muy, muy importante porque, como te lo mencionaba, ya somos 8 millones de venezolanos en el mundo. De esos 8 millones, según el último estudio de Migración Colombia, en Colombia hay aproximadamente 2.5. De esos 2.5 millones deben estar regularizados el 50%. Todavía hay una gran brecha en regularización en Colombia. ¿Cómo Amnistía Internacional evalúa ese tema de regularización? Sabemos que en el gobierno del presidente Iván Duque hubo un impulso muy grande en regularizar a los venezolanos, pero luego en el gobierno del presidente Petro eso quedó allí. No hay ni un sí ni un no. Hay como una especie de vacío donde muchas personas se acercan a nosotros
y dicen, mire, ingresé a la página de migración, ya no dan visa, no hay PPT, no hay PET, es decir, no hay un sistema claro para regularizarse. Entonces, allí hay un problema. Ustedes tienen como ese problema en el radar. Sí, sí, es como una de nuestras principales preocupaciones en términos de la organización y en términos personales. Colombia es un país que ya lleva 10 años y creo que eso a veces como que no ponemos sobre la mesa que ya estamos hablando de una década recibiendo un flujo importante de migración. Por supuesto, incluso nos podríamos ir muchísimo más atrás, pero como era una migración mucho más pequeña, con capacidad en algunos casos económica, de responder a las dinámicas, era una migración que no volteábamos como a mirar con preocupación. Pero en la última década sí se ha dado un flujo importante. Todo arranca con una expulsión de personas colombianas que estaban en Venezuela, que se sentían más venezolanas que colombianas. Eso hay que decirlo porque muchas personas lo manifestaron. Llegan a Colombia con las manos vacías, con lo que alcanzan a cargar en sus hombros cruzando un río, y después de eso empezamos a ver ese aumento importante de flujo migratorio que pues tiene sus grandes picos 2017, 2018, 2019. En ese momento se insiste muchísimo en las instituciones como una respuesta inmediata y necesaria. Y salen algunas propuestas como el estatuto en Colombia, que le permitía a las personas tener ese mecanismo de permanencia para transitar los mecanismos ordinarios durante un tiempo, que por supuesto reconocemos el esfuerzo que se hizo desde Amnistía. Como decía hace un momento, las organizaciones de la sociedad civil, nuestra función es poner la lupa en todo y siempre exigir que se cumplan aún más y elevemos el grado de cumplimiento de los estándares. Entonces, digamos, celebramos estos mecanismos, pero creemos que hay unos temas que hay que revisar. Y eso específicamente es lo que hablamos, que las personas venezolanas es un grupo que requiere y necesita protección internacional.